Hermanos, les invito a abrir sus Biblias en el Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo 39. Siempre es una linda oportunidad compartir la palabra del Señor, hermanos. La palabra del Señor dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. Leamos el versículo 41 una vez más. Gloria de los hombres no recibo. Gloria de los hombres no recibo. En este texto, mis hermanos, el Señor Jesús le está hablando a aquellos judíos que estaban en contra de Él. Muchos de estos judíos pertenecían a este grupo llamado los fariseos. Ellos no creían que Jesús era el Cristo, ellos no creían que Jesús era el Mesías, no creían que Jesús era el Hijo de Dios enviado a esta tierra y que era la promesa del Antiguo Testamento. Ellos no tenían esa visión acerca de Jesús, más bien creían que Jesús era enviado de Satanás. En alguna oportunidad le dijeron que él hacía las obras por el poder del diablo, pero Jesús siempre habló lo correcto delante de ellos. Y acá tenemos este versículo, esta frase muy interesante que dice: gloria de los hombres no recibo. Y es por eso que en esta mañana, hermanos, bajo este tema quisiera compartirles: vivamos para la gloria de Dios exclusivamente. Vivamos para la gloria de Dios exclusivamente. Cuando hablamos de la palabra gloria, hermanos, a veces hay mucha idea alrededor de la palabra gloria. Pero tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, la palabra gloria significa exhibir, significa manifestar algo poderoso. Por ejemplo, cuando la gloria de Dios descendía en el Antiguo Testamento sobre el tabernáculo, sobre el pueblo de Israel, ¿se recuerdan ustedes cuando Elías oró y el fuego cayó sobre ese altar? ¿Se recuerdan cuando Salomón terminó de construir el templo? Dice la palabra que la gloria de Dios descendió. La idea de la gloria es la exhibición del poder de Dios. Dios, cuando habitó en medio de los hombres en Jesucristo, el propósito de Jesús fue siempre glorificar al Padre. Van a encontrar ustedes una y otra vez en los evangelios que el Señor Jesús decía: yo le doy gloria al Padre, yo glorifico al Padre, para que el Padre sea glorificado. Este milagro es para que el Padre sea glorificado. En la alimentación de los 5,000, para que el Padre sea glorificado. Antes de morir, el Señor Jesús dijo: Padre, glorifica tu nombre. Entonces todo giraba alrededor de la glorificación de Dios. Todo giraba entonces alrededor de la exhibición del poder de Dios. La palabra exhibición también ha sido una palabra tomada y tiene una connotación negativa, porque muchos quieren exhibir muchas cosas, y cuando pensamos Dios, bueno, Él también desea exhibirse. ¿Cómo es eso? Pero todo lo que Dios hace, hermanos, es más, la tierra misma es la exhibición del poder de Dios. El universo mismo, que ni usted ni yo logramos conocerlo. Los científicos continúan intentando estudiar tantas cosas del universo, pero es limitado. En la medida que el tiempo avanza, lo que ellos van encontrando, se van encontrando que es tan vasto que no pueden darle lugar a todo. Es más, nuestra galaxia, de hecho, ya es tan inmensa que ni toda ella logra estudiarse.
¿Y todo esto qué es? La gloria de Dios, la exhibición del poder de Dios. Dios entonces, Él se da a conocer cuando Él obra un milagro, hermano. Cuando Él le da una victoria a usted, Él está exhibiendo su poder en esa situación o en su vida. ¿Se recuerdan ustedes cuando Faraón dejó ir al pueblo de Israel? Y ellos habían llegado al Mar Rojo y Faraón venía detrás de ellos. Se arrepintió y dijo: no puede ser que toda la mano de obra que yo tenía para Egipto, para este gran imperio, se me haya ido. Él fue entonces y persiguió al pueblo de Israel. Él pensó que los tenía acorralados porque tenían el mar delante y ellos venían atrás. Pero Dios le dijo unas palabras muy interesantes a Moisés: este día me glorificaré en Faraón y nunca más lo volverán a ver. Dios se iba a glorificar en los enemigos de Israel. Dios se quiere glorificar en sus enemigos y en los míos, que hoy en día más que ser físicos son espirituales. Dios venció en la cruz del Calvario por medio de Jesucristo a Satanás, y entonces Dios recibe la gloria. Entendiendo que la vida de Jesús giró en torno a hacer la voluntad del Padre para glorificar al Padre, entonces en este texto Él dice: gloria de hombres yo no recibo. Jesús entonces vivió no para recibir honra, gloria de los hombres, sino para hacer la voluntad de Dios y glorificar a Dios. Entonces, hermanos, si el Señor Jesús no recibía gloria de hombres, sino solamente recibía la gloria de Dios para exhibir el poder de Dios, es necesario hablar acerca de la gloria de los hombres. Si Jesús no recibía la gloria de los hombres, es porque a Él no le interesaba la gloria de los hombres, le interesaba la gloria de Dios. Para entender de mejor forma, hermanos, la gloria de los hombres, debemos discernir e intentar entender lo que los fariseos hacían y lo que los religiosos en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo eran y vivían. Porque por excelencia el Señor Jesús le dijo una y otra vez a los escribas y fariseos que lo perseguían: ustedes buscan la gloria de los hombres, pero yo entonces busco la gloria de Dios. Y él le dice así, ahí: gloria de hombre yo no recibo. Los fariseos habían movido la ley para obtener beneficio propio. Por ejemplo, ellos ayunaban 2 veces a la semana. Ellos oraban en los tiempos que era necesario orar e interceder en el templo. Ellos intentaban cubrir y hacer lo mejor que ellos podían en lo externo para mostrarse a los demás. ¿Qué es lo que ellos esperaban de esto? Que los hombres dijeran: estos hombres sí que son rectos, estos hombres sí que saben. Ellos lo que buscaban era el respeto de la sociedad. Ellos lo que buscaban entonces era el reconocimiento de las personas que estaban alrededor de ellos. Pero lo que ellos no se estaban dando cuenta es que buscando esto, ellos habían hecho a un lado el reconocimiento excelente y único que es el reconocimiento de Dios, es decir, buscar la gloria de Dios. Ellos se habían enfrascado en ellos mismos. Ellos se habían enfrascado en hacer todo lo que a ellos le agradaba y que los demás consintieran todo lo que ellos hacían, decían y vivían. Pero el Señor Jesús vino y Él mostró otro camino. Él mostró el camino del servicio, mostró el camino de cumplir la ley, pero no para agradarse a sí mismo, sino para agradar al Padre. Y Él les dice: gloria de hombres yo no recibo. Hermanos, cada uno de nosotros, nuestro objetivo debe ser buscar la gloria de Dios. Generalmente buscar la gloria de Dios no es un sinónimo de reconocimiento. No es un sinónimo de que la gente nos tiene que respetar o escuchar o ver porque así tiene que ser. No es de quién es el mayor, sino que de acuerdo a Jesucristo.
aquel que vive para la gloria de Dios exclusivamente, es aquel que hace la voluntad del Padre en toda su vida. Entonces Jesús, hermanos, Él dijo: yo no voy a recibir gloria de hombres. Es más, si Él quizás hubiera recibido la gloria de los hombres, no hubiera muerto. Pero como Él buscaba la gloria de Dios, Él fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y por medio de esa muerte, Él recibió un nombre que está sobre todo nombre, para que toda rodilla se doble y toda lengua, toda nación confiese que Jesucristo es el Señor. Él, buscando la gloria de Dios, sabía que llegaría el reconocimiento en algún punto, pero tenía que padecer y hacer la voluntad de Dios. Entonces, hermanos, deseo que veamos dos áreas en las cuales nosotros no debemos fallar para buscar la gloria de los hombres, sino siempre buscar la gloria de Dios, como nuestro Señor Jesucristo. Quizás el éxito de nuestra vida cristiana radica en hacer la voluntad de Dios, en vivir para los propósitos de Dios, en únicamente y exclusivamente buscar la exhibición del poder de Dios y no de nosotros. Buscar únicamente que Dios sea levantado y no nosotros. En primer lugar, en San Juan capítulo 7, el Señor Jesús, juntándose con algunos hombres, les enseñó muchas cosas. Y en el versículo 15 del capítulo 7 de Juan dice: y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús les respondió y dijo: mi doctrina, es decir, mi enseñanza, no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Aquí viene lo importante. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. En primer lugar, al hablar de qué detalles el Señor nos enseña a no buscar, para no buscar la gloria de los hombres, es en el tema de la enseñanza. La palabra doctrina, hermanos, es traducida como enseñanza. El Señor Jesús lo que quiere decir a estos hombres, a estos judíos que estaban alrededor de Él y muchas personas, era: mi enseñanza no es mía, sino que la recibí de Dios. Él está diciendo ahí: yo soy Dios, es decir, todo lo que yo les digo, eso es lo que Dios desea que yo les comparta. Pero dice: y el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta busca su gloria. Entonces, analicemos qué es hablar por nuestra propia cuenta en términos de enseñanza. Aquí estamos hablando acerca de la enseñanza de la palabra de Dios. Hermanos, hay muchas personas que predican, enseñan para su propio beneficio, es decir, de su propia cuenta, para la gloria de los hombres. Una y otra vez en el Antiguo Testamento tenemos este paralelismo. Cuando habían diversos profetas, recuerdo en el caso de Jeremías, cuando él hablaba al pueblo de Dios. El detalle es que la palabra de Dios para el pueblo, que era por medio de Jeremías en ese tiempo, era una palabra que el pueblo no quería entender, no quería escuchar, más bien dicho, porque no les parecía. Pero Jeremías, como un ejemplo por excelencia de no hablar de su propia cuenta, sino hablar enseñanza de Dios, él continuó a tal grado que nadie le escuchaba y nadie quería aprender de él. Pero él dijo: Dios, ya me cansé de hablarle a este pueblo que no quiere entender. Pero dice la palabra pero tu palabra fue más fuerte en mí, como un fuego que había dentro de él,
que lo consumía. Y entonces él continuaba hablando la palabra de Dios. Lo que quiero decirles, hermanos, es que juntamente con Jeremías habían muchos falsos profetas que les decían a los reyes: no nos van a llevar a Babilonia, no, aquí vamos a vivir. Y Jeremías les decía una y otra vez a los reyes, todavía lo mandaban a llamar: háblame palabra buena. Pero él le decía: yo no puedo hablarte palabra buena, yo debo hablarte lo que Dios dice. Y una vez más le decía a los reyes: Babilonia vendrá a conquistarlos y se los llevará. Y así fue. Bajo la palabra de Jeremías, Dios se llevó a todo el pueblo a Babilonia, o más bien a un buen grupo, y fue destruido Jerusalén. Y el hombre de Dios, Jeremías, quedó en Jerusalén, porque cuando Dios habla, su palabra permanece para siempre. También en el Antiguo Testamento encontramos muchos otros ejemplos como estos, cuando los reyes querían escuchar lo que ellos deseaban para su bienestar, pero no lo que Dios en sí estaba diciendo y hablando al pueblo. Una y otra vez Dios enviaba profetas rectos que hablaban justicia, y en la mayoría de ocasiones ellos los mataron, el pueblo. Por eso Jesús, en una oportunidad, cuando estaba en el jardín, en el monte de los olivos, viendo a Jerusalén, dijo: ay, Jerusalén, que matas a todos tus profetas que te son enviados. Y Jesús también fue muerto en Jerusalén, dando a entender, mis hermanos, de que hay muchas personas que enseñan y hablan no para la gloria de Dios, sino para la gloria de ellos. El que habla por su propia cuenta, es decir, no la palabra de Dios, para la gloria de los hombres, entonces está hablando. Cuando me refiero en términos de enseñanza, no solamente estamos hablando en términos de predicación, hermanos. Estamos hablando cuando nosotros como cristianos enseñamos a los que están a nuestro alrededor. Puede ser en una aula, puede ser en un contexto formal o en contexto informal. Pero cuando Dios nos dirige en su palabra y Él nos muestra su palabra, y nosotros sabemos que esta palabra es la doctrina de Dios, entonces cuando no damos lugar, y mejor para quedar bien con las personas, hablamos de nuestra propia cuenta, no estamos buscando la gloria de Dios, sino estamos buscando la gloria de los hombres. Cuando nosotros buscamos entonces que los demás se sientan bien, pero que se sientan bien al escuchar algo que no viene de Dios, estamos consintiendo al hombre y no estamos viviendo para la gloria de Dios. La enseñanza es algo muy particular y muy interesante, porque uno no puede enseñar algo que uno no vive. Cuando hay falta de congruencia entre lo que uno dice y lo que uno hace, es cuando las cosas se ponen complicadas. Pero lo normal es que cuando uno enseña algo es porque lo cree. Y en última instancia es porque uno lo vive. Entonces Jesús enseñaba lo que vivía, lo que creía y lo que había recibido de Dios. Entonces nosotros de igual forma debemos mostrarnos al mundo, enseñarle al mundo la gloria de Dios, pero no por medio de nuestra propia cuenta, sino decir lo que Dios ha dicho en su palabra. Porque lo que Él ha dicho permanece y permanece para siempre. Hermanos, pase lo que pase, esta palabra no pasará nunca jamás. Se va a cumplir todo lo que está en la palabra. Cristo viene por usted y por mí. Cuando estemos con Él, entonces nos gozaremos de tal manera. Pero mientras llegue ese momento, tenemos que buscar la gloria de Dios. Hermanos, donde sea que el Señor nos ubique, en los grupos familiares, grupos de jóvenes, grupos de niños, cuando compartimos la palabra del Señor, hermanos, cuando el Señor nos habla, digamos eso. No digamos nada más que para intentar agradar a los que están a nuestro alrededor. Cuánto error hoy en el mundo evangélico, en la iglesia, por hombres y mujeres que simplemente quieren agradarse a ellos mismos.
hablan por su propia cuenta, tergiversan los versículos de la palabra del Señor para su propia cuenta. Gloria de hombres quieren, pero Dios no comparte su gloria con nadie. Tal vez los hombres les den gloria, pero no la gloria de Dios. Y Jesús dijo, gloria de hombre, yo no recibo. ¿Por qué? Porque mi propósito es hacer la voluntad de Dios. Mi propósito es cumplir lo que Dios me envió a hacer. Por lo tanto, hermanos, Jesús dijo, mi doctrina no es mía. Hermanos, lo que nosotros enseñamos es únicamente lo que hemos recibido de Dios. Cualquier otro detalle se desvía y es para agradar la carne, para agradarnos a nosotros mismos. Que Dios nos guarde entonces de vivir siempre para la gloria de Dios. Cuando Dios respalda su palabra, eso es algo poderoso. Él exhibe su poder, hermanos. Pero cuando alguien busca la gloria de los hombres, tal vez alcanza la exhibición de los hombres, pero no de Dios. Pero nosotros no buscamos eso, sino que nosotros busquemos siempre la gloria de Dios. En segundo lugar, y miren qué interesante lo que dice siempre en Juan capítulo 12. Juan capítulo 12, en el versículo 42. Siempre en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, unos días más adelante del capítulo 7 y el 5, en el versículo 42, en segundo lugar, dice: con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él. ¿Quiénes? Los gobernantes. Pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga. ¿Por qué? Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Qué tremendo, ¿verdad, hermanos? Primero, entonces, en términos de educación, de compartir, de qué nosotros enseñamos al mundo. Y en segundo lugar, en términos de nuestro carácter, que nuestra vida, que nuestro carácter refleje la gloria de Dios. ¿Qué encontramos ahí? Habían personas que habían creído en Jesús. Y estas personas eran autoridades del pueblo, eran gobernantes, dice ahí la palabra. O sea que los que estaban en los puestos de gobierno, las autoridades, habían creído que Jesús era el Cristo, que Jesús era el Hijo de Dios y que solamente Él era el camino al Padre. Pero ¿qué pasó? Dice la Biblia que aunque ellos creyeron, no lo confesaban. La palabra confesión, mis hermanos, no, en este caso no es un sinónimo de oración, de decir yo sé que Jesús es el Señor para mí mismo. No, la palabra confesión tiene la idea de hacer un testimonio público. Entonces estos gobernantes lo que no hacían era mostrar públicamente que su fe estaba puesta en Jesús, que ellos creían en Jesús. Eso es lo que ellos no hacían. ¿Y por qué no lo hacían? Porque amaban su puesto. Amaban esos lugares en la sinagoga. Aquí es cuando se pone complicado vivir para la gloria de Dios, mis hermanos. Porque cuando nosotros anhelamos vivir para la gloria de Dios, vamos a padecer. Pero el Señor manifiesta su poder ahí. Hermanos, Dios no tiene nada que ver con la gloria de los hombres. Ahí no está el Señor. Dios está del lado de aquellos que quieren exhibir su poder. Entonces ahí está claramente, dice, pero a causa de los fariseos no lo confesaban. O sea, públicamente no lo decían. No había mayor testimonio de que ellos creían en Cristo para no ser expulsados de la sinagoga. O sea, porque en la sinagoga había llegado tanto el repudio hacia Jesús que muchos fariseos quitaban a personas que creían en Jesús porque ellos no consideraban que Jesús era el Hijo de Dios, el Cristo. Expulsaban a las personas, pero estos hombres gobernantes, y eso es lo complicado, amar las posiciones, pero no amar la gloria de Dios. Cuando nosotros dejamos de hacer lo que Dios nos ha pedido, lo que Dios nos ha mandado simplemente por un lugar, por una ubicación, por una posición o por un bienestar,
Y el versículo 43 dice: porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Estos gobernantes, aunque habían creído en Jesús, ellos todavía les gustaba el reconocimiento, les gustaba que los pusieran en un lugar. Pasado esto a nuestro contexto, hermanos, cuando nosotros, por ejemplo, el Espíritu Santo pone en nuestro corazón: háblale a Él del Señor. Pero nosotros nos resistimos. No, ¿qué va a pensar de mí? Cuando nos hemos entregado a Cristo, pero decimos: no, pero no me voy a meter mucho porque no quiero ser fanático. No es de que no queramos ser fanáticos, es que nos encanta la gloria de los hombres. Pero cuando Cristo viene sobre nuestra vida, lo único que deseamos es vivir para su gloria exclusivamente. Que Él nos envíe donde Él quiere enviarnos, que Él dé palabra por medio de nosotros, pero palabra de Él. Y no queremos ya posición ni reconocimiento, queremos vivir para su gloria. En el caso de estas personas, no tenían carácter. Eran gobernantes, sí, pero carácter todavía no había sido desarrollado. Primero Dios que estos gobernantes después hayan crecido, hayan madurado y hayan dejado de amar la gloria de los hombres. Porque la palabra no nos dice mayor cosa acerca de ellos. Así que no los sepultemos de un solo. Primero Dios, a estos gobernantes los encontremos en el cielo y vamos a preguntar: ¿qué pasó? ¿Por qué te avergonzaste? Yo también me avergoncé muchas veces. ¿Por qué? Porque amaba más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Pero hermanos, Dios, Jesucristo, siendo Él nuestro ejemplo, Él dijo: yo gloria de hombres no recibo. Mi propósito es glorificar al Padre. Hermanos, que una y otra vez sea ese nuestro propósito. Y el Señor va a manifestar su gloria en su vida. Pero Él no comparte su gloria con nadie. Alguien que ama la gloria de los hombres, no tiene nada que ver Dios ahí. Pero aquel hombre humilde, sencillo, que simplemente dice: Dios, yo quiero hacer tu voluntad, Dios se glorifica poderosamente ahí. Que cada uno de nosotros podamos, en todo lo que nosotros vivimos, hacemos, comentamos, vivir para la gloria de Dios. No vivamos para los puestos en nuestro trabajo o en el gobierno, mucho menos en la iglesia. Vivamos para servir y para hacer la gloria de Dios. Vivamos para el propósito del cielo. Vivamos para la voluntad de Dios. Hermanos, que siempre nuestra palabra, aunque hayan personas que nos critiquen, que nos digan: bueno, tú ya te hiciste de ese grupo, tú ya no sales con nosotros, tú ya no haces esto. Hermanos, que su fe se fortalezca y usted ame más la gloria de Dios que la gloria de los hombres. Porque aunque la gente diga: tú ya te hiciste de esos, es que no hay ningún problema de ser de estos. Al contrario, somos lavados en la sangre de Cristo y Dios nos ha salvado. Gloria al Señor. El mundo no lo entiende. El mundo no logra comprender lo que dijo ese ciego: yo una cosa sé, antes era ciego pero ahora veo. El mundo no logra entender que ahora vemos y que lo que vemos es la gloria de Dios y que queremos vivir para Él. Gloria al Señor. Por lo tanto, hermanos, que el Señor nos ayude a vivir como Jesucristo, a ser más como Él. Yo no recibo gloria de los hombres, sino yo vivo para la gloria de Dios. Hermanos, que ese texto quede en nuestro corazón. Apartémonos de todo aquello que nos impide vivir para la gloria de Dios. Y vivamos, digamos, pensemos, hagamos todo para la gloria del Señor. Que en nuestro corazón no encuentre lugar ninguna gloria de los hombres. Aunque eso conlleve no aceptar sobornos, aunque eso conlleve no tener que mentir, aunque esto conlleve no tener que hacer muchas cosas, hermanos, vivamos para la gloria de Dios y usted verá que el Señor lo va a respaldar poderosamente. Gloria al Señor. Oremos. Padre, gracias, Señor, por tu palabra, Dios. Gracias, Señor Jesús. Tú eres nuestro ejemplo. Tú eres nuestro único ejemplo, a quien nosotros seguimos, Dios. Queremos ser como tú eres, Jesús. Porque las personas te amaban tanto
porque tú vivías para la gloria de Dios, pero también tenías muchos enemigos, porque vivías para la gloria de Dios. Señor Jesús, yo te pido entre los que estamos en este lugar, Dios, si hay alguno que identifica algunas áreas en su vida en las cuales está viviendo para la gloria de los hombres, en el área de la enseñanza como cristiano, en el área del carácter, y no queremos dejar aquellas cosas, Dios, que tú nos has dirigido a dejar, pero que por el prestigio no queremos dejar. Perdónanos, Señor. Lávanos en tu sangre, Jesús, y queremos vivir para tu gloria, Dios. Tú respaldas poderosamente a los que intentan una y otra vez vivir para tus propósitos, para tu voluntad. En esta oportunidad, amigo, que tú tal vez estás en este lugar, nuestro amigo que nos visita por primera vez, o algunos que ya han venido, pero son de las primeras oportunidades que está acá en la iglesia, o aquellos que nos ven por la televisión también, o por algún medio de comunicación. Si tú quieres entregar tu vida a Jesucristo, si tú crees que Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías, el Cristo, es decir, el único que puede quitar tu pecado y el mío, y tú dices, basta de vivir para la gloria de los hombres, quiero vivir para Dios, abrazando el sacrificio de Cristo. Si tú estás acá en esta oportunidad y tú deseas entregar tu vida a Jesucristo, reconocer que tú no puedes salvarte a ti mismo, pero que necesitas la salvación de Jesucristo. Si habrá alguien en este lugar que diga, yo deseo vivir para la gloria de Dios, yo deseo que el Señor perdone, lave mis pecados, porque no hay otra manera. Habrá alguien en esta oportunidad que diga, yo deseo entregar mi vida a Cristo, y si lo quisiera mostrar con su mano levantada para poderle ver y orar juntos. Aquellos que nos ven por la televisión también, donde sea que tú te encuentres, habrá alguien en este lugar que diga, yo deseo vivir para los propósitos de Dios, para la gloria de Dios, exclusivamente. Aquellos que nos ven por la televisión pueden decir, Dios, perdóname, lávame en tu sangre, reconozco que mis pecados me separan de ti, no solo en esta vida, sino en la vida después de la muerte. Pero yo ahora he entendido que Jesucristo entregó su vida por mí, y entregó su cuerpo y su sangre derramó por mí, para que yo no tenga que padecer y para recibir la vida eterna. Por eso ahora, por la fe, recibo el perdón de mis pecados, y por la fe en tu sangre derramada, Jesús, yo recibo el perdón y la limpieza de mis pecados. Hazme una nueva criatura. Límpiame, oh Dios, y hazme como tú eres, Jesús. Y también, hermanos, en el caso nuestro, dejemos con la ayuda de Dios, si hay un área, aún algún área que el Espíritu Santo le pone en su corazón, pero tal vez no se mencionó en esta mañana, que estamos amando la gloria de los hombres. Dios, ya no, Padre. Renunciamos a todo, Padre, que nos lleve a amar el prestigio, Señor, lo que la gente pueda opinar, la gloria de los hombres, Dios. Queremos amar exclusivamente y vivir para la gloria tuya, Dios. Exhibirás tu poder, Padre, por medio de nuestra vida, Señor. Exhibirás tu gloria, exhibirás tu poder en nuestros enemigos, Señor. Pero cuando nos rendimos a ti, cuando vivimos para tus propósitos, cuando vivimos para que tú seas exhibido, Dios. Gracias, Padre.